ahora al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Buen día, ¿cómo está usted? Qué gusto verlo. Mi estimado Orlando, muy buenos días. Acá por lo menos alegres con una mañana fría, suena un poco distinto a lo que estamos dados, pero claro, el campo, las mañanas frías no se nos acercan lluvias y las lluvias son, el agua es vida. Así es. Oiga, hoy es 5 de junio, el día del Hoy liberalismo, ¿verdad? 5. Del gran Eloy Alfaro, Ah, que un gobierno lo puso de socialista, cuando él fue un revolucionario liberal. Y corríjame si me equivoco. Eloy Alfaro tiene algo muy interesante. Tenía un enemigo político y un contradictor político muy fuerte que fue García Moreno. Ajá. García Moreno en el año 61 firma la construcción del tren y este proyecto de García Moreno, que en su periodo avanza 24 kilómetros, es concluido por Alfaro con miras a un mayor desarrollo comercial. No es un tema de distribución de tierras, por el contrario, la que en su momento se llamó la Ley de Tierras, promulgada por Alfaro, propendía, y esto es interesante, esta Ley de Tierras propendía a la expropiación de los predios baldíos para consolidarlos a los grandes productores de cacao para exportación. O sea, a diferencia de lo que se ha malentendido la historia, era exactamente al revés. Era el desarrollo productivo y el crecimiento hacia los mercados externos. Un liberalismo puro y duro como los que buena falta nos están haciendo ahora. Y eso lo ignora Isa, ¿no? Isa y compañía. Bueno, ¿cómo mira la coyuntura actual, don Rodrigo? Donde ya tenemos precandidatos presidenciales, donde hay una izquierda que sigue dividida, donde hay una derecha que al parecer la comanda Noboa, un social cristiano que está buscando quién le haga contrapeso a Noboa. ¿Cómo lo analiza usted? Pero creo que todavía tenemos un proceso de madurez política eh, precario. La ausencia de partidos políticos ideológicos, la ausencia de partidos políticos estructurados y en contraparte tener vehículos electorales de turno, se evidencian ampliamente, no solamente en este momento, donde hay candidatos sin partido, candidato, sino se evidenciaron ya en varios procesos electorales anteriores. Y uno que creo que vale la pena mencionar dentro de la coyuntura es lo que sucedió en el año pasado. Casi no terminaba de firmarse el decreto de muerte cruzada y ya aparecían 3 o 4 candidatos. Ya unos con partido, otros sin partido. Dentro de este grupo estaba también el binomio presidencial Noboa-Abad. Y digamos que sí, era un binomio presidencial, vino Noboa-Abad. Probablemente la intención fue: vamos a correr un proceso electoral, vamos a consolidar el proceso de conocimiento, cada uno pensando en su lado, pero casi seguro que ninguno pensaba llegar a la presidencia, menos aún, ni siquiera creo a una segunda o tercer puesto. Con el cambio político que se dio, con el asesinato cruel de Fernando Villavicencio, el escenario político se modifica y, y, y yo todavía no quiero hacer un análisis más profundo de esto, pero llega a segunda vuelta Luisa González, que estaba previsto que lo haga, con un candidato que no estaba previsto hasta la última semana, que era Daniel Noboa con su binomio de Verónica Abad. Evidentemente tienen diferencias, como han tenido los candidatos a la presidencia con sus binomios. Pero ahora, Más adelante, porque quiero tocarle otro tema en el seguimiento de lo que estamos analizando. Vamos a tener nuevamente un candidato presidente. ¿Qué ventajas y qué desventajas usted le ve a aquello para el futuro del país? Teniendo en cuenta que estos meses algo conocemos a Daniel Noboa, que va a ser fiscalizado por la Asamblea y que va a ser exhortado también por la Asamblea, términos que se lo recordaré
en la siguiente pregunta. A ver, el tema del candidato presidente, hay que ser pragmáticos, directa o indirectamente están haciendo campaña desde la estructura estatal, fuera del periodo electoral, a través de visitas, a través de inauguración de obras, grandes, medianas, pequeñas, primeras piedras, segundas piedras, tal vez ni siquiera pongamos alguna piedra, pero algo estaremos diciendo, y vemos un equipo de comunicación que está permanentemente activo en redes, al igual que una agenda de viajes para visitantes en el extranjero permanente. O sea, aquí hay un componente político muy grande. O sea, quien no lo quiera ver, pues está en su derecho, pero creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver también. Entonces, esto de aquí será observado por la Asamblea. Vemos que la Asamblea ha un giro con respecto al apoyo irrestricto al gobierno en las votaciones, en donde más bien el partido de gobierno ha perdido espacio, lo que no quiere decir que los otros grupos estén aliados. Y eso creo que es una muy mala lectura. El que se vote en contra de uno no significa que los otros estén conchavados o aliados para trabajar en equipo. Quiere decir que no están de acuerdo con la política del que está la propuesta. Interesante. Vamos ahora a lo que usted ya venía desarrollando, al binomio Noboa-Abad. Allí hay una papa caliente en las manos de Noboa o una piedra en el zapato de él, frente a lo que ha decidido, correr por la presidencia para el próximo año. Pero tendrá que dejar encargada la presidencia a la vicepresidenta, que se ha mostrado hasta ahora, más que binomio, ser al parecer una contradictoria del propio presidente, que lo llama dictador unas veces, que se aleja de la Constitución otras, y que le pide que se ajuste a la Constitución y también al plan que presentó como candidato, que no lo ha cumplido, señala ella. ¿Cómo usted ve la situación? Este ha sido un tema histórico, o sea, inclusive recuerdo, y alguien que respeto muchísimo, pero cuando estuvo de vicepresidente se le llamaba serrucho, porque se estaba pensando que estaba cortándole el piso al presidente de aquel entonces. Este tema de la vicepresidente, vicepresidente, lo hemos tenido siempre. La figura del vicepresidente, inclusive, hay quienes la han debatido si debe existir o no. Y la Constitución del 2008 le da función, una sola razón de existir, que es reemplazar al presidente en ausencia temporal o definitiva. No hay nada más. Para todo el resto tiene que el presidente delegarle funciones, sea estas las que sean, no quiero entrar en ejemplos. Entonces, ¿qué se tiene? No se tiene ni papa caliente, ni piedra en el zapato, ni nada. Se tiene la obligación madura, democrática y política de sentarse a trabajar y decir qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar, y parar una confrontación que no está sirviendo absolutamente de nada al Ecuador. Perdón, esto parecería como que estaríamos simplemente alimentando el pan y el circo, o sea, comidilla para los medios. No hay Ajá. más. Comidilla para medios y para redes sociales. Este es De- un tema que debe asumirlo el presidente y asumirlo la vicepresidenta, los dos en funciones, y marcar la cancha. Sí, sí dejó un mal sabor de boca la vicepresidenta al no ser clara, contundente y precisa, que primero no hay tal indulto al prófugo, porque no se puede indultar a un prófugo, se indulta a quien está preso. Y esa pregunta de Coavisa quedó ahí como que en el limbo, como que existiría algo. Veo que la Revolución Ciudadana ya está desmintiendo cualquier vínculo con la vicepresidenta. Tiene un carácter complejo la señora, no hay que cuestionarlo. Grupo numeroso de mujeres de Revolución Ciudadana está apoyando justamente
para que el presidente deje en la vicepresidencia el encargo de asumir la presidencia cuando él sea candidato, buscando, según la propia gente de la Asamblea, buscando la impunidad. Pero usted lo acaba de decir muy bien. Ella no puede indultar absolutamente a nadie, peor a un prófugo. Y eso lo corrobora un docto en materia constitucional como el doctor José Chalco, que ayer me escribió y me dice: mira, Orlando, aquí es, si ponemos la imagen, aquí es clarísimo. Solamente se puede indultar a quien esté preso. Pero el indulto dice: la o el presidente de la República podrá conceder indulto, conmutación o rebaja de las penas impuestas en sentencia ejecutoriada. Se conocerá a la persona sentenciada que se encuentre privada de libertad y que observe buena conducta posterior al delito. Pero no dice nada de la situación de algún prófugo. Y ahí lo dice con artículos respectivos respecto al reglamento para la concesión del indulto y conmutación o rebaja de pena. ¿Qué me hace pensar eso? Y la pregunta es en ese sentido. Parecería ser que los asambleístas ni conocen la Constitución ni conocen las leyes. Es comidilla, perdón que sea tan burdo en esto, pero más parece comidilla para los medios y para las redes, y tener algo, nos tiene ocupados hablando de un tema que debe ser resuelto por el presidente y la vicepresidenta. Eso es evidente, no hay dónde perderse. Se nos cayó la señal y estaba interviniendo don Rodrigo Gómez de la Torre reflexionando sobre el tema. ¿Volvió? Pero es lo que tenemos. Bien. La idea suya entonces, de lo que interpreto, es un diálogo entre los dos, presidente y vicepresidenta, para definir el tema más allá de las consultas que el presidente está haciendo en la Procuraduría, Tribunal Contencioso Electoral, etcétera. A ver, creo que tenemos claro que lo que se está discutiendo es que este corto periodo presidencial no se considera como para una reelección periodo completo, pero el presidente va a una reelección. Que no se considere para periodo completo es otra cosa. Pero el presidente pasó por un proceso electoral, primera vuelta, segunda vuelta, con todas las características y vicios de los procesos electorales. Se está convocando elecciones. Él ha expresado desde el inicio su voluntad de correr en las elecciones del 2020 y tiene una vicepresidenta que tendrá que encargar el poder y para con quien deberá de manera madura, políticamente madura, llegar a consensos y acuerdos. Sí, no voy a cuestionar eso y ha hecho declaraciones muy fuertes, pero creo que hay que corregir ciertos temas. El tema del IVA no creo que sea un tema a corregirse. Creo que la decisión del IVA está tomada, está en el 15%. Pena que la recaudación del IVA no esté enfocada al 100% a seguridad, como estaba previsto la ley. Creo que el tema de subsidios que se va a adoptar no es un creo que es a ejecutar, y más bien me queda pendiente el subsidio al diésel y la focalización más precisa en el gas licuado de petróleo. No solo es un tema de gasolinas. De acuerdo. Entonces creo que hay muchos temas que están en agenda, que hay muchos temas que están pendientes, pero este es un tema que aquí dejemos de poner voceros o estirar las sábanas o ver cómo le sacamos. Aquí hay un tema de irresponsabilidad. Creo que el ejercicio del poder va a asumir responsabilidades, porque le elegimos para que gobierne y para que esas responsabilidades que se asumen esté ahí. Hay que mirar al país, no mirar apetitos personales, cuestiones personales, sino al país como un todo. El Ecuador es uno solo. El Ecuador tiene una constitución y en esa constitución están las reglas del juego. Y con esas reglas del juego hay que trabajar. Interesante, don Rodrigo, siempre claro, preciso, y por eso es que lo buscamos
para que nos oriente y oriente a nuestra gran audiencia de OMC Noticias. Les quedo agradecido y creo que ustedes también tienen como medicina un buen canelazo para estos trastornos de salud o estos estornudos que se nos vienen siempre en los cambios de clima, don Rodrigo. El canelazo siempre es oportuno, siempre es bueno. Pero tragos amargos de la política que estamos viviendo, sí creo que ya ni con canelazo pasan. Muy bien, gracias una vez más y buen día, don Rodrigo. Se alivie. Fuerte abrazo, Orlando, y gracias. Son las 7 de la mañana con 51 minutos, 7 horas 51 minutos. ¿Nos queda algo más que añadir, Jorge? Bueno, para mañana tendremos a nuestro amigo Manuel y a nuestra amiga Cintia Gabriela García para emitir lo que vienen haciendo en función de sectores populares de Guayaquil y algunos cantones aledaños a nuestra ciudad. Hasta tanto, les agradecemos por su atención. Recuerden, a las 11 de la mañana va a ir la ciudadanía a la Fiscalía para poner una demanda contra quien ha atentado contra el himno nacional del Ecuador. Y también recuerden hoy que es un día histórico, porque hoy se conmemora el inicio de la revolución liberal que lideró Eloy Alfaro y que dejó un amplio legado histórico en el Ecuador actual. Es decir, lo que él construyó en 1900 y algo, todavía nos toca. Junio entonces llega cargado de esta festividad, de este recuerdo histórico del que tenemos que siempre hacerlo presente para no olvidar que sí hubieron personajes de la historia del país que aportaron grandemente al Ecuador, a lo que hoy es el estado moderno que tiene nuestro país. Un abrazo y buen día para todos. Welcome to our English Arts Project. Moving forward, exploring the world of transportation. We work in 4 different states to create a final product. Absolument. La fête moyen d'exprimer nos sentiments. One of Galileo's farm observations was 2 objects of the same size but different mass hit the ground at the same time. Both macronutrients like carbohydrates and proteins. La peinture parfois est un style de peinture français apparaît en 1884. Yellow is so bright and cheerful.